Avia Yala Televisión. Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? 8:30 de la noche, estamos aquí para empezar una edición más de lo que queda del día. Vamos a hablar de la Comisión de Investigación de los Panama Papers o los Papeles de Panamá, que se ha conformado el día viernes allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Comenzamos. Vamos a hablar de los papeles de Panamá, de Panama Papers, porque se ha conformado una comisión multipartidaria el día viernes, una comisión que tiene como objetivo investigar qué ha pasado con estas 95 empresas bolivianas que han decidido formar estas empresas offshore fuera del país, retirar capitales desde Bolivia y, por supuesto, hacer las investigaciones necesarias, si han pagado sus impuestos, cuál es la situación de cada una de ellas. Están involucrados, para que usted tenga como dato, 199 países. No solamente son países, son islas, son territorios, son lugares jurisdiccionalmente reconocidos por los estados a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Senadora Adriana Salvatierra, gusto de tenerla acá, qué gusto. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial al diputado. Al diputado Víctor Gutiérrez también lo saludamos en la noche. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, un gusto estar acá en el programa Lorena y saludar pues a Adriana para compartir acá e intercambiar información al respecto. A ver, cuéntenos, senadora, se ha conformado esta comisión multipartidaria. ¿Cuál va a ser su objetivo? Obviamente averiguar, investigar, pero ¿cómo más o menos van a profundizar esta investigación que se la tiene todavía por encima nada más? Hay que profundizar. Sí, mire, en la asamblea pasada, en la convocatoria que se realizó para realizar una asamblea en coordinación con, en la instancia que se representan diputados y senadores, se definió pues la conformación de esta comisión con diputados y senadores del oficialismo y de la oposición, con el objetivo fundamental pues de investigar todas aquellas vinculaciones que hay, no solamente de ciudadanos bolivianos, sino de las 95 empresas que inicialmente fueron publicadas a través de del consorcio de periodistas del ICI. Exactamente, del ICI, sí. Y a partir de eso pues se han definido algunos lineamientos generales, ¿no? Por ejemplo, la investigación de todas aquellas personas que estuvieran vinculadas con empresas offshore, verificar, investigar si hubo o no hubo, por ejemplo, evasión de impuestos, la legalidad también de la constitución de estas empresas, el cómo estaban operando, pero también tomando en cuenta que es bastante difuso el panorama para la investigación. Obviamente, por ejemplo, cuando la ministra de Transparencia, Leni Valdivia, envía una nota solicitándole al consorcio de periodistas y de investigadores toda la información referente a Bolivia, el consorcio de periodistas responde que en realidad son 2,3 teras de información que están siendo procesados progresivamente, pero que además ellos las iban a ir difundiendo la información en la medida en que ellos encontraban que habría información que sea o no prioritaria de acuerdo al carácter o de acuerdo a la naturaleza de la investigación que ellos puedan desarrollar. Entonces eso sujeta y condiciona en cierta forma el trabajo de la comisión. Bien, diputado Gutiérrez, ¿hubo problemas? Antesitos de entrar en el tema, ¿hubo problemas para la conformación de la comisión? Lo escuché que hacía alusión al diputado Murillo. Al senador Murillo. Al senador Arturo Murillo. Bueno, hubieron algunas fricciones a las que ya estamos acostumbrados, porque hay gente que en lugar de hacer política se dedica a la diatriba y a la infamia. Ese es el caso del referido parlamentario. Y bueno, no era nuestra intención ingresar a una polémica, pero ya es mucho tiempo de mucha infamia, valga la redundancia, y me vi obligado a hacer uso de la palabra en la Asamblea Legislativa y dije lo que dije con pleno fundamento. Bueno, eso pasó y hoy día estamos abocados a
el trabajo que ha señalado la senadora. Yo creo que acá hay dos temas, ¿no? Está no solo averiguar si se evadieron o no impuestos, es una posibilidad, sino también pueden decir, por ejemplo, que el ciudadano X tiene depositados 50 millones de dólares, un ejemplo hipotético. Supongamos que haya cumplido con toda la legalidad, pero dependiendo de quién es, cómo es y a qué se dedica, es otra gran interrogante que va a surgir sin duda alguna, porque no solo hay que declarar, sino hay que decir, bueno, ¿de dónde yo tengo 50 millones de dólares? ¿Cómo es posible que yo tenga 50 millones de dólares, hipotéticamente hablando? Si digamos no soy empresario, no estoy vinculado al aparato productivo, y eso es pues corrupción. Sin duda que van a haber enormes y grandes sorpresas en el caso boliviano, porque nuestro país históricamente ha estado acostumbrado al saqueo, al latrocinio, y a gente que sin el menor escrúpulo y delincuentes de cuello blanco le han robado a lo largo de su historia. Y sobre todo al Estado, ¿no? Por supuesto, yo decía en mi intervención que el nerviosismo y las objeciones que surgieron en cuanto a nuestra presencia se justificaba, porque nosotros vamos a ser implacables en esta averiguación. Esta semana, con seguridad que la comisión se va a reunir, vamos a constituir nuestra directiva y también vamos a definir una metodología de trabajo. El objeto del trabajo está muy claro, es investigar si las empresas y las personas individual o colectivamente hablando en el caso boliviano cumplieron con la ley, y también que nos expliquen en algunos casos, como dije hace un instante, ¿De dónde son esos recursos? Sus recursos, su patrimonio tremendamente millonario. Yo creo que, me atrevo a decir que el país va a encontrarse con enormes y grandes sorpresas, y eso es lo que hoy día tiene pues incómoda a mucha gente. Senadora, el bufete de abogados Mossack Fonseca, por supuesto, y la Procuraduría General de la Nación panameña han expresado su disposición completa de ayudar a las autoridades bolivianas a esclarecer cualquier tipo de requerimiento que hagan las autoridades bolivianas al momento de hacer las investigaciones. ¿Qué están pensando ustedes? Primero hay que resaltar lo siguiente. Bolivia ha sido el único estado que ha conformado una comisión parlamentaria para esta investigación, hasta el momento. No ha habido otro estado que seriamente asuma este tema, más allá del escándalo público que ha significado en diversos medios de comunicación. Yo revisaba, por ejemplo, los antecedentes y evidentemente no solamente se pone en cuestionamiento la evasión de impuestos, sino la licitud de las ganancias, si son lícitas o no son lícitas, de acuerdo a lo que menciona el diputado. Pero este escándalo de carácter internacional ha involucrado, aquí tenía la cifra, 140 altos dirigentes políticos y personalidades públicas, en más de 50 países diferentes, en 21 paraísos fiscales, donde hay 12 jefes y ex jefes de Estado, o sea, 12 ex jefes o expresidentes o presidentes actuales. Lo interesante en este caso, y yo creo que no está de más resaltarlo, no hay ningún vínculo de ninguna persona que en este momento esté en el gobierno nacional involucrada en el caso Panama Papers. Usualmente han sido, por ejemplo, empresarios de familias connotadas fundamentalmente de Santa Cruz. Y esto, yo le digo, está bastante difícil establecer los mecanismos a partir de los cuales vamos a investigar, porque como le dije, depende mucho de la información que vaya parcialmente arrojando el ICIG, pero además depende mucho de cómo nosotros podemos realmente recurrir a los mecanismos que nos pueda proporcionar el Estado panameño. La semana pasada el Estado panameño, o a partir de la Contraloría en general, la Contraloría General de Panamá, definieron la intervención de las oficinas del Consorcio de Abogados Mossack y Fonseca, quienes ya habían sido intervenidos en la sede que tienen en Perú y en Ecuador. Sin embargo, ha sido bastante cuestionado a nivel nacional, puesto que demoraron mucho en este proceso de intervención de las oficinas. Pero además, la legislación panameña ha permitido, a partir de la flexibilización normativa, el establecer a Panamá como uno de los denominados paraísos fiscales de los 21 que hay en el mundo. Entonces, nosotros por lo menos esperamos que la primera sesión de la comisión no solamente defina directiva,
también defina la metodología del trabajo y un posible cronograma de actividades que podamos realizar. Bien, vamos a hacer una pausita, luego volvemos con el diputado Gutiérrez para hablar un poco más de ese tema, que es un tema que seguramente va a dar muchísimo más que hablar en los próximos días. Muy bien, estamos conversando con la senadora Adriana Salvatierra y con el diputado Víctor Gutiérrez para hablar del tema de los Panama Papers. Se ha dicho, diputado, que esto es una estrategia en contra del presidente Putin. ¿Será una estrategia en contra del presidente Putin? Todo esto para debilitarlo, para inclusive bajarle la intención de apoyo que tiene en la propia Rusia. En política lo que no hay que perder de vista jamás es la intencionalidad que existe detrás de un determinado escándalo, ya sea nacional o internacional. En este caso, nosotros como comisión tenemos que prestar mucha atención a qué puede haber por detrás, porque bien podría suceder esa hipótesis que usted señala, que no está muy lejos de ser real, y en ese sentido no solo los bolivianos, sino el mundo entero ser utilizado una, digamos, batalla o una guerra política de carácter internacional entre los dos polos que ya los conocemos a lo largo de la historia. Por eso hay que abrir muy bien los ojos, hay que hacer un trabajo muy preciso para poder develar esta intencionalidad. Si por detrás se esconde algo, a quién va dirigido, porque, reitero, los escándalos de este tipo, de esta naturaleza, la forma en que nacen, siempre llevan una intencionalidad. Sí. Y obviamente en ese sentido, muchos ciudadanos del mundo bien podríamos ser arrastrados de buena fe en objetivos que tengan otra intencionalidad objetivos política. Políticos mundiales, ¿no? Por supuesto, porque si bien el equilibrio que había, entre comillas, antes entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos ha desaparecido, en el marco de un mundo globalizado han emergido otro tipo de potencias. No es casual que hoy día en el país, por ejemplo, se libre una gran batalla contra el Estado chino, por ejemplo, y sus inversiones en el caso boliviano. Porque detrás de eso hay objetivos mayores, objetivos transnacionales. Por lo tanto, hay que abrir muy bien los ojos, porque también debajo de toda esta temática hay temas de geopolítica internacional. Y por supuesto que vamos a estar muy atentos a aquello para cumplir a cabalidad con nuestra misión, no ser utilizados y de evidenciar algo en el desarrollo de la investigación, decir nuestra palabra. Senadora, todos los bancos son europeos, no hay bancos norteamericanos en la denuncia, ¿no? En la denuncia. Y como hablábamos en el corte, ¿no? Será la disputa entre el euro y el dólar, digamos, el avanzar del euro y el fortalecimiento de la moneda europea como una de las estrategias monetarias también a nivel mundial, de la economía mundial. Lo que decía el diputado Gutiérrez es cierto, estamos en un contexto geopolítico concreto, donde hay una disputa de mercados entre ambas monedas, tanto el dólar como el euro, pero además una disputa geopolítica territorial por los recursos estratégicos. En el caso, por ejemplo, concreto de los Panama Papers, según las investigaciones que yo tenía, por ejemplo, de acuerdo con los datos que ha arrojado el ICIG, el consorcio de periodistas que publicó esta información, hay involucrados cerca de 500 bancos y sus filiales que registraron empresas fantasmas, estas famosas empresas offshore. Solamente el banco británico HSBC y las empresas asociadas a él han registrado cerca de 2.300 empresas fantasmas. Y de los 10 bancos más importantes, la mayoría de ellos son bancos europeos, de Luxemburgo, de Suiza, de Suecia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, etc. Entonces, además hay datos bastante curiosos. En el caso, por ejemplo, cuando uno revisa la información que hasta ahora ha proporcionado el Consorcio Internacional de Periodistas, hay solamente 4 ciudadanos norteamericanos involucrados. Los mismos 4 que ya están siendo procesados en este referido país por el caso de evasión de impuestos. Entonces estos datos resultan bastante curiosos porque si uno compara incluso con su misma realidad nacional,
En la primera base de información que arrojó el ISIG el día 9 de mayo, 95 empresas, más de 60, 70 personas involucradas, porque incluso hay personas que se reiteran en diferentes una u otra empresas. empresa, ¿no? Y no se puede pues comparar, o sea, la economía boliviana, que es mucho más pequeña que la norteamericana, y la relación que existe entre las personas y las empresas involucradas. Exactamente. Entonces evidentemente hay ahí una selección de la información que se está transmitiendo. Sin embargo, nosotros por lo menos lo que objetamos dentro de la conformación de la comisión, a nivel internacional existe un conflicto. De estos, cerca de 12 mandatarios, 150 personalidades públicas involucradas, hay detrás de esto, incluso por el mismo periodista que pasó la información a un periódico alemán, de que mucho de esto no solamente es pues evasión de impuestos, también es una contribución, por ejemplo, con los recursos que se envían para la promoción de guerras en el Medio Oriente. Entonces, finalmente serían recursos que están manchados con sangre. En el caso boliviano, corresponderá pues que la investigación sea la que arroje finalmente los resultados, pero con la claridad siguiente: más allá de que si existe además evasión o no evasión de impuestos, más allá de si son o no lícitas las ganancias, hay un trasfondo ético detrás de esto. Los empresarios que trabajan con materia prima boliviana, que contratan trabajadores bolivianos, resulta que al momento de generar ganancias las retiran del país. Y son recursos e impuestos que finalmente faltan para la administración estatal, para la construcción de escuelas, para la construcción de hospitales, de caminos, etcétera. Diputado, cortito antes de irnos, porque ya se nos acaba el tiempo, en ese marco donde hay una estrategia geopolítica de lo que estábamos hablando ahora en esta mesa, ¿cómo tendrá que ser la estrategia boliviana para investigar a estas 95 empresas, sopesando todo el equilibrio geopolítico que tiene que tener esto? Sí, no perder de vista los intereses que pueden haber por detrás con seguridad y sobre todo ser transparentes, honestos y consecuentes de nuestra parte, llevar adelante una investigación como espera el pueblo boliviano y en la hipótesis de que se confirmen muchas informaciones, porque Bolivia es un país muy dinámico, la información fluye más allá de lo que nosotros estamos conversando alrededor de esta mesa, y ya se han hecho varias indicaciones. Algunos ex recaudadores del gobierno del MIR, por ejemplo, están mencionados, los Panama Papers, con seguridad que están nerviosos, y hay que prestarle mucha atención. Pues nosotros vamos a trabajar bajo esos preceptos, siendo responsables en el manejo de la información. Yo creo que eso debe caracterizar a la comisión, no lanzar informaciones que no estén documentadas, respaldadas, para no dar argumentos fútiles a un cierto grupo de gente que ahora dice que esta comisión se ha conformado supuestamente para perseguir a empresarios bolivianos. Lo escuché, algo descabellado por supuesto, ¿no? Lo escuché esta mañana antes de venir de mi ciudad, Cochabamba, ahí en la brigada parlamentaria, a un opositor extraviado que decía aquello, ¿no? Y yo creo que la sed de transparentar la administración y los recursos en el país están por encima de ese tipo de prejuicios. Senadora, sus últimas palabras, ¿cuánto tiempo tiene la comisión para llegar a sus conclusiones? Bueno, esperamos que el trabajo desarrollado llegue hasta el 31 de diciembre, aunque de todas maneras en asamblea se mencionó la posibilidad de que si hasta el momento de remitir el informe final se encontrara la necesidad de ampliar un plazo, esto sería también sometido a evaluación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero como fecha tope tenemos el 31 de diciembre. Y enfatizar lo que dijo el diputado. Esto no es una persecución política contra el empresariado. El gobierno nacional ha dejado claro que aquel empresariado sano, con interés en fortalecer, por ejemplo, la industria nacional, está claramente respetado. Hay un respeto hasta este momento a la propiedad, se les brinda garantías y seguridad jurídica para la inversión. Sin embargo, esta comisión pues también va a investigar a aquellos posibles empresarios que no hubieran cumplido con los deberes
que se deberían mantener pues, en el Estado plurinacional. Diputado Víctor Gutiérrez, senadora Adriana Salvatierra, un placer conversar con ustedes en esta noche. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Un cariñoso abrazo a todos ustedes. Con estos anuncios yo me voy. Mañana 8:30 de la noche. Buenas noches.